Bienvenidos a nuestro canal Mates. El día de hoy vamos a trabajar un contenido de geometría y este tema es propiedades de los paralelogramos. Para darle continuidad a el contenido de los cuadriláteros, tenemos 5 propiedades para los paralelogramos. La primera pues nos indica que los lados opuestos de un paralelogramo son iguales. Así tenemos el lado AB, que es opuesto al lado CD. Por ser opuestos y ser la figura un paralelogramo, determinamos y concluimos que estos lados son iguales, sus medidas son iguales. Así también el segmento BD con el segmento de recta AC serán iguales por causa de la misma propiedad. Otra propiedad que tenemos acá es la número 2. Esta nos dice que los ángulos opuestos son iguales, es decir, el ángulo A mide lo mismo que el ángulo D por ser opuestos, y el ángulo B mide lo mismo que el ángulo C por ser opuestos. Esa es otra de las propiedades que tienen los paralelogramos. Esto se da si la figura es un paralelogramo. Tercera propiedad dice que los ángulos adyacentes a un mismo lado son suplementarios. Esto pues lo que significa es que dos ángulos que estén en forma adyacente, al sumarse van a dar como total 180 grados. Por ejemplo, el ángulo A con el ángulo B son suplementarios, al sumarlos dan 180 grados. Asimismo, tenemos el ángulo B con el ángulo D, son suplementarios, darían 180 grados. Así también el ángulo D con el ángulo C, al sumarse dieran 180 grados. Y pues por último tendríamos que el ángulo A sumado con el ángulo C, también al sumarse nos va a dar 180 grados por causa de esta propiedad. Esto es muy importante a la hora de resolver cierto tipo de ejercicios donde tenemos que encontrar los ángulos de figuras que son paralelogramos. La cuarta propiedad pues dice que las diagonales o la diagonal se bisectan mutuamente. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que si en un paralelogramo tenemos diagonales, como por ejemplo esta que estoy indicando, el segmento BC, pues se va a bisecar con el segmento AD. Bisecar significa que se cortan exactamente en la mitad. Y la última propiedad pues es que si nosotros tenemos una diagonal, por ejemplo, si yo tuviera una diagonal que cortara esta diagonal, vamos a hacer aquí esta de acá, los triángulos que se forman en el paralelogramo son congruentes, como se indica en esta representación. El triángulo ABC es congruente al triángulo ADC o el triángulo CDA. Entonces estas son las 5 propiedades. ¿Para qué son útiles? Bueno, son útiles para resolver problemas como el que tenemos acá, determinar la medida del ángulo A, B y C. Si tenemos un paralelogramo como el que está aquí, podemos darnos cuenta que el ángulo D mide 40 grados y nosotros lo podemos sumar con cualquiera de sus ángulos adyacentes. Lo voy a sumar con el ángulo C en este caso. Entonces yo diría que el ángulo D más el ángulo C, sabemos que esto va a ser igual a 180 por causa de las propiedades que acabamos de ver. El ángulo D pues tiene una medida de 40 grados. Le vamos a sumar el ángulo C, esto nos va a dar 180 grados, lo cual al hacer el despeje pues tendríamos 180 grados menos 40, y esto nos va a dar como resultado que el ángulo C mide 140 grados. Ahora ya sabemos que C
mide 140 grados. Sabemos que el ángulo opuesto a él va a medir lo mismo, así que el ángulo A también mide 140. Y en conclusión también, pues el ángulo B, por ser opuesto al ángulo D, sabemos que su medida será de 40 grados. Así es como se hace un ejercicio de esta forma. ¿Qué pasa si el problema es como este que tenemos acá? Es la misma situación. Planteamos la ecuación que fuera 1/3 x más 15, ¿verdad? Más x más 5 igual 180 grados. Ahora lo que vamos a hacer es sumar 1/3 más x, 1/3 x más x. Esto pues nos va a dar 4/3 x más 20, y eso es igual a 180 grados. 180 grados. 4/3 x es igual a 180 grados menos 20, lo cual nos va a dar 160 grados, y al hacer el despeje, ¿verdad? Esto va a ser igual a 120. Podemos ver que 160 por 3/4, 160 por 3/4, efectivamente nos da 120 grados. Y así es como nosotros vamos a determinar el valor de z. Z, por ser un ángulo opuesto a x más 5, sabemos que fuera 120 más 5, y por lo tanto el valor de z es 125 grados. Y y, por ser opuesto a 1/3 x más 15, pues sería el resultado de sustituir 120 en esto, o lo mismo que operar 180 grados menos 125, y con esto pues concluimos que y va a dar 55 grados. Y es así como hemos resuelto este ejercicio, y de esta manera es que aplicamos algunas propiedades de los paralelogramos. Espero que el video sea útil. Bendiciones.